El dual y el plural de los sustantivos maqsur, manqus y mamdud. Empecemos por el sustantivo maqsur y vamos a empezar por el dual. Para transformar un sustantivo maqsur al caso dual, observamos la raíz de la palabra y hay dos posibilidades. Si el sustantivo tiene una raíz trilítera, es decir, que consiste en 3 letras, la alif final, que es una alif maksura, se torna hacia su raíz original, ya sea wa o ya. Esto depende del origen léxico de la letra final alif de la palabra. La letra alif no es una letra léxica en ninguna palabra árabe. Por ende, cuando la vemos en una palabra, significa que se transformó a partir de una ya o una waw. La práctica avanzada de los derivados ayuda a encontrar el origen de la alif. De lo contrario, podemos hacer uso de un diccionario. Después de transformar la alif a su letra de origen, le agregamos el sufijo dual, en el caso nominativo, ani, y en el caso acusativo o genitivo, ain. Esto suena complicado, pero vamos a mirar el ejemplo con calma y luego lo voy a explicar en más detalle. Tenemos un sustantivo, ¿ok?, que termina con una alif maksura, en este caso, y es un sustantivo singular, huda. Lo que nos dice esta explicación es que para hacerlo dual o hacerlo plural, tenemos que ir al origen del sustantivo, al origen, a la raíz. Entonces aquí es donde yo voy a explicar lo siguiente. Las palabras árabes en su origen se componen por radicales. La mayoría de las palabras árabes, no todas, pero la gran mayoría, sus radicales o su raíz se compone de 3 letras. Entonces, miremos el siguiente ejemplo o los siguientes ejemplos. Kitabun, maktub, maktab, katib. Y hay muchos otros. Maktaba, que termina en ta marbuta, kutub, que es el plural de kitab, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vemos en común en estas 4 palabras? Vamos a empezar por los significados de las 4 palabras. Kitab, libro. Maktub, escrito. Maktab, puede ser oficina o puede ser escritorio. Dejémoslo escritorio. Katib, escritor. Libro, o podríamos decir escrituras. Maktub, algo que ha sido escrito, es un maf'ul, ¿okay? Es una acción que ha sido realizada. Maktub, escrito. Maktab, escritorio, y katib, escritor. Si vemos en el español también tenemos escrito, escritorio, escritor, tienen la misma raíz. En el español también sucede igual. En el árabe también. Y lo que analizamos aquí es que estas palabras tienen un mismo origen, tienen una raíz. Y la raíz es kataba. Kataba. Por cierto, estos 4 ejemplos son sustantivos, pero si podemos, los ejemplos de los verbos también sucede exactamente igual. Aquí tenemos 2 verbos. Kataba, él escribió. Katabat, ella escribió. ¿Ok? Vamos a quedarnos con esto. No vamos a irnos más allá. Simplemente vamos a observar lo siguiente. Tengo 2 verbos. Él escribió, ella escribió. Tengo 4 sustantivos. Libro o escrito. Ha sido escrito. Un objeto, maktub. Maktab, escritorio.
katib, escritor. Tengo 4 sustantivos y 2 verbos que significan o traen la misma raíz y significan algo similar, ya sea unos en acciones, otros en sustantivos, unos en objeto, otros en sujeto, katib el que escribe, maktub lo que ha sido escrito, kitab es la recolección de esos escritos que podemos denominar como libro y maktab es el instrumento o el lugar en donde se llevan a cabo esos escritos. Katabat, ella escribió y kataba, él escribió. Lo que notamos en todas estas palabras es que tienen la misma raíz y es una raíz de 3 radicales. Ka-ta-ba. De esta raíz ka-ta-ba se deducen todas las palabras relacionadas con el mismo tema. O sea, vaya a tener infinidades de palabras cuya raíz es la misma. Kutub, por ejemplo, la palabra kutub, que se escribe exactamente igual a kataba. ¿Ok? La voy a escribir aquí, ¿verdad? Tengo la palabra kutub, que es el plural de libros, ¿verdad? Es el plural de libro, significa libros. Es exactamente igual a kataba. Lo único es que va a cambiar son sus vocales. Aquí lleva dhamma, dhamma, dhammatain y aquí fatha, fatha, fatha. Es básicamente la diferencia, ¿cierto? Katabat, ella escribió, pues le voy a añadir una ta. Kitab, le voy a añadir una alef. A maktub, le voy a añadir una mim al inicio y en medio una waw. Maktab, al igual que maktub, le agrego una mim al inicio, pero no una waw en medio. Y katib, le agrego una alef, pero no después de la ta, como en kitab, sino después de la kaf. ¿A qué responden estas letras agregadas? Estas letras agregadas hacen parte de la estructura en la que se encuentra la raíz. Es decir, esta raíz se adapta a diferentes estructuras, a diferentes moldes, por decirlo de alguna manera. Y cuando yo la pongo en un molde determinado, me da un resultado final. Entonces, ¿cuál es el molde de kataba? Llamamos a los moldes, lo utilizamos con las letras modelo que son la fa'ala, que significa pues, acción. Fa'ala es el modelo de kataba. ¿Sí? Entonces a fa la llamamos el primer radical, a ain el segundo radical y a lam el tercer radical. Entonces simplemente tomamos la raíz y es un juego. Tomamos la raíz y lo reemplazamos en cada uno de estos radicales. Por ejemplo, en el caso de kataba, la fa va a ser reemplazada por el primer radical, que es kaf. Ain va a ser reemplazada por el segundo radical, ta. Y lam va a ser reemplazada por el tercer radical, ba. Y me da la palabra kataba. Esta de aquí. ¿Sí? La estructura, el molde es fa'ala. Eso es básicamente lo que nos está enseñando. Eso es morfología árabe, sarf. ¿Ok? El verbo katabat, que se traduce como ella escribió, responde a un molde, que es fa'alat. ¿Ok? Fa'alat. Vamos a cambiarlo de color, vamos a ponerle rojito para identificar. Entonces, básicamente voy a cambiar, voy a reemplazar la raíz en el molde, teniendo en cuenta que la primera letra de la raíz va a reemplazar la fa, se llama radical fa. La segunda letra de la raíz va a reemplazar el radical ain y la tercera letra de la raíz va a reemplazar el radical lam. Y me da katabat. Lo mismo con kitab. Kitab responde a una estructura que se conoce como fi'al. ¿Verdad? Fi'al. Entonces, básicamente, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar los 3 radicales, kaf, con el radical fa, ta con el radical ain y ba con el radical lam. Y me da kitab. Kutub, igual. Maktub, igual. ¿Cuál es el molde de maktub? El molde de maktub es
maf'ul, el cual nos debe sonar es conocido porque maf'ul es objeto en árabe. Entonces, cualquier palabra que se encuentre en el molde maf'ul me va a indicar que es una acción hecha. ¿Sí? Es un objeto. Maktub es algo escrito, por eso se traduce como destino, escrito, algo que está escrito. Maktub, estaba escrito, ¿cierto? Se reemplaza la radical kaf en la fa, la ta en la ain y la ba en la lam y maf'ul se transforma en maktub. ¿Sí? Entonces, sin más, para no enredarnos, lo que quiero dar a entender, porque ya vamos a empezar a hablar de esto más a menudo, es que las palabras árabes se conforman de raíces y de moldes. Moldes como maf'ul, fe'al, ¿verdad? Tanto los verbos como los sustantivos. Todas las palabras árabes responden a moldes. No nos suena algo extraño. Por ejemplo, si yo digo en español narrador, escritor, ¿ok? Narrador y escritor tienen un molde parecido. Lo único que va a cambiar es la raíz, ¿cierto? En árabe pasa exactamente lo mismo, pero está mucho más estandarizado. Porque nuestros diccionarios árabes, para hacer la búsqueda de las palabras, no las buscamos por la palabra. Yo no me voy al diccionario a buscar maktaba, y la busco en la letra mim. No, yo me voy a la raíz de la palabra, ¿sí? Y la raíz es kataba. Y ahí, en la lista de kataba, me voy a encontrar con maktab, ¿sí? Para encontrar el significado de todas estas palabras en el diccionario no me tengo que ir ni a la mim ni a la kaf. Me tengo que ir a la raíz kataba. O sea, me voy a la letra K y me voy al lado donde va a salir una lista donde está la combinación kataba. Así es básicamente como funcionan los diccionarios árabes. Así es como funciona el idioma árabe. Está completamente sistematizado por raíces y estructuras a las cuales me gusta llamarle moldes para que sea más fácil de entender. Entonces, volviendo a nuestra lección, porque me vas a decir, bueno, estamos hablando aquí de un tipo de sustantivo, pero tú te me fuiste por otro lado. Lo que leímos en este caso, vamos a volverlo a leer, ahora entendiendo lo que expliqué anteriormente. Si el sustantivo tiene una raíz trilítera, porque de hecho es que hay algunos que tienen raíces de 4 radicales, ¿ok? Pero vamos a suponer que es un sustantivo de raíz trilítera, es decir, que consiste en 3 letras. La alif final, la alif maksura, se tiene que tornar hacia su raíz, ya sea waw o ya. Esto depende del origen léxico de la letra final, alif, de la palabra. La letra alif no es una letra léxica en ninguna palabra árabe. Por ende, cuando la vemos en una palabra, significa que se transformó a partir de una ya o una waw. Y yo agregaría, puede ser el bastón de una hamza también cuando está al inicio de la palabra. La práctica avanzada de los derivados ayuda a encontrar el origen de la alif. De lo contrario, podemos hacer uso de un diccionario después de transformar la alif a su letra de origen. Le agregamos el sufijo dual an o ein. Entonces, vamos a la palabra huda. Huda. La palabra huda, su raíz es ha, da, ya, no alif. Alif nunca hace parte de una raíz. Lo que nos explica en el texto es que alif es una transformación de ya o de waw. Otra palabra es la palabra salah. La palabra salah, que se traduce como oración, tiene 2 raíces. Depende de su significado, tiene 2 raíces. Sa, la, ya o sad, lam, waw. Una o la otra. En el Corán se utilizan ambas raíces para la palabra salah. Una con salah con ya significa quemar, rostizar, pero también significa acercarse.
Es decir, es como la comunión con Dios de una forma personal. Y el salah con wow se refiere a la oración prescrita con los rituales prescritos que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y Dios la ha hecho obligatoria en el Corán. Entonces, cuando veamos las palabras en el Corán salah, vamos a diferenciarla porque cuando la raíz es ya, está escrita de esta manera. Y cuando la raíz es wow, está escrita con wow. No con, pero se lee salah. Simplemente le ponen una alif encima para saber que la vamos a reemplazar el sonido de wow por alif, pero la raíz es wow. Entonces, es algo que se utiliza en el Corán para diferenciar ambas. ¿Ok? Entonces, la palabra salah que vemos aquí que tiene una alif, esto es una alif, ¿verdad? La alif no es parte de la raíz. Y obviamente Tamar Buta nunca es parte, Tamar Buta es un signo, ni siquiera es una letra. ¿Ok? Entonces, puede ser sala ya o sala wow. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo aquí es que para ponerle el plural o el singular, el dual a una palabra, tenemos que observar la raíz. Y tenemos que mirar esta alif, porque esto es una alif, aunque sea maksura, suena a, es una alif maksura. Tenemos que mirar el origen y mirar si es ya o wow. En este caso, Judá, la raíz es ya. ¿Qué pasa? Después, Judá es singular. Lo quiero pasar a dual. Entonces, dual nominativo y dual acusativo y genitivo. ¿Cuál es el símbolo del dual nominativo? Alif, nun, kasra. Entonces, reemplazo la alif maksura por la ya original y le agrego el símbolo an, el sufijo. Entonces se transforma en Hudayan. Pero si este mismo sustantivo dual en caso nominativo tiene que estar en caso acusativo genitivo, se transforma a Hudayain. Hudayain. ¿Sí? Sencillo. Simplemente tomo el origen de la palabra, lo reemplazo y le agrego el sufijo. An o en, depende del caso. El siguiente ejemplo, asa, aquí es una alif. No es una alif maksura, pero es una alif. Y esta alif no hace parte de la raíz. Entonces tenemos que mirar cuál es el origen de la raíz. Entonces tenemos la palabra, ¿verdad? En este caso vamos a quitar esto acá. Tenemos la palabra asa. ¿Ok? Y quiero saber cuál es la raíz. Entonces la raíz de asa es ain, sad, wow. No ya, wow. Ain, sad, wow. Usualmente las wow se convierten en alef y usualmente las ya se convierten en alif maksura. No siempre, no siempre, no siempre, pero sucede en varias ocasiones. Entonces volvamos aquí a nuestra lección. Asa se convierte en asawan en caso nominativo y asawain en caso acusativo y genitivo. Entonces es mirar el origen, reemplazar la letra por wa o por ya y agregarle el sufijo. Sencillo. Es muy sencillo cuando tenemos claro el concepto de las raíces, cuando tenemos claro que las palabras en árabe tienen un origen y simplemente volver a ese origen. Lo podemos buscar en los diccionarios. Usualmente, por ejemplo, si yo quiero saber, no sé, yo digo, no sé cuál es la raíz de Judá, no sé si es ya o wow, pues simplemente me voy al diccionario, ¿verdad? Busco Judá por la letra Ja, luego la combinación Ha-Da y voy a encontrar Hadaya, probablemente no, 100% voy a encontrar Hadaya, pero vamos a suponer que no sé, entonces me voy a encontrar ya sea Hadaya o Hada wow. Por ejemplo, por dar un ejemplo. No estoy diciendo que lo vamos a encontrar así porque Judá, pues su raíz es ya, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el caso de Salah, voy a encontrar las dos raíces, Salah ya y Salah wow, y depende de lo que esté buscando, pues me voy al significado y ya voy a saber cómo escribir el dual y cómo escribir el plural. Cuando tenemos palabras que contienen más de 3 letras por su estructura,
¿verdad? Entonces simplemente le agregamos una ya y luego le agregamos los sufijos. Ahora, aquí nos da el ejemplo de la palabra Mustafa. Yo no estoy de acuerdo, aquí dice que la raíz consiste en más de 3 letras y no es cierto, no es necesariamente significa que consiste en más de 3 letras, sino que hay raíces que aunque sean trilíteras, toman estructuras toman estructuras que son estructuras complejas, pero eso lo miraremos mucho más adelante, no importa. Lo que nos debemos enfocar aquí es que cuando tenemos palabras largas, por decirlo de alguna manera, con estructuras complejas, por ejemplo aquí tenemos Mustafa, el nombre Mustafa, simplemente nos vamos a olvidar de la ya y de la wow que tenemos que buscar en el diccionario y simplemente le vamos a reemplazar la alif maksura por ya y agregarle el sufijo. Mustafayan y Mustafayain. ¿Ok? Depende del caso en el que se encuentre. Mustashfa, que significa hospital. Mustashfa no tiene cuatro radicales la raíz, tiene 3, pero está en una estructura compleja, está en una estructura que estudiaremos más adelante. Son las estructuras de los verbos complejas que se conforman por muchas más letras añadidas, etc. Entonces, Mustashfa, que significa hospital, la vamos a transformar a dual en Mustashfayan y si está en acusativo o en genitivo, Mustashfayain. Aquí es más fácil, cuando vemos estas palabras largas simplemente cambiamos la alif maksura, la transformamos por ya y le agregamos el sufijo, depende del caso en el que se encuentre. Entonces vamos a parar aquí y en el próximo video vamos a mirar el plural masculino.